está viviendo en El Paso. El Paso es una ciudad horrible, es una ciudad terriblemente aburrida, obsesivamente organizada y limpia, y es una ciudad que originalmente era la misma ciudad con Ciudad Juárez y fue dividida por la frontera, ¿no? Del lado mexicano está Juárez, que también es una ciudad horrible, en otro sentido, es una ciudad sucia, violenta, peligrosa y que nunca es aburrida. Si uno viviera en cualquiera de esas dos ciudades, y solo en cualquiera de esas dos ciudades, sería una vida sería una vida anodina, creo yo, pero al estar pasando entre una y otra, al estar teniendo la experiencia fronteriza, digamos, uno comienza a entender muchas cosas, o más bien comienza a preguntarse muchas cosas, y por eso es que toda la gente que yo conozco que ha estado en este programa termina escribiendo algunos textos interesantes. Yo hacía mucho tiempo que quería escribir algo sobre la relación entre el arte y el poder, y esta fue mi primera idea, que yo quería tener esta pareja de personajes, un artista y un hombre poderoso, y que mi modelo era un rey, ¿no? Los reyes europeos que tenían artistas a su servicio, y yo me preguntaba cómo hacían estos artistas para lograr serlo, es decir, para lograr tener eso que es la cualidad necesaria en todo artista, que es libremente. Mi segunda decisión fue que iba a ubicar esta historia en el contexto en el que yo estaba viviendo, en la frontera, y que ese rey iba a ser un capo del narcotráfico y que ese artista iba a ser un escritor de corridos. La tercera decisión, que para mí fue muy importante y tiene que ver con las otras en términos de que la forma iba a determinar buena parte de la historia, era que todas estas palabras yo no las iba a mencionar, a pesar de ser la historia de un capo del narco con un escritor de narcocorridos en la frontera entre México y Estados Unidos. Nunca iba a mencionar la palabra narcotraficante, narcocorrido, narcotráfico, México, Estados Unidos, ni frontera, porque me parecía que esto era ofrecer un producto predigerido al lector, y yo siempre he estado pensando que uno tiene que apostarle a que el lector termine de construir el libro. Es decir, si uno habla ya de narcotráfico, de capo, de narcocorridos, ya está reproduciendo una serie de clichés con los cuales nos bombardea la propaganda gubernamental o los medios masivos de comunicación, y creo que parte de la responsabilidad de la literatura es encontrar un nuevo lenguaje para lo que nos está sucediendo y para lo que nosotros estamos construyendo. Entonces, en esta historia, como parte de eso que estoy diciendo, de que hay que encontrar nuevos nombres para lo que nos sucede, otra decisión que tomé era que los personajes no iban a tener nombres propios, sino que los nombres de los personajes iban a ser los nombres que el capo les otorgaba. Entonces, por eso es la bruja, el médico, el periodista, y es la lucha de un personaje para labrarse su propio nombre, literalmente para encontrar quién es, ¿no? Y entonces, cuando yo hablo de estos libros en términos de literatura de frontera, digo que circunstancialmente está sucediendo en la frontera geográfica entre México y Estados Unidos, pero prefiero pensar que es literatura fronteriza en términos de que son personajes entre distintas identidades, que son personajes lábiles y que son personajes inestables, ¿no? Como creo que somos todos, y esto simplemente es un extremo. Bueno, y lo curioso es que además, antes de que escribí la novela y después empezaron a matar a compositores de narcocorrido, ¿no? Y mucha gente me preguntaba si me llegan a preguntar si conoces a este que acaban de matar porque trabajaba para tal narco, y no, pues no es. O me preguntan qué se siente haber conocido a un gran capo del narco, y digo, no tengo idea. Todos los que yo he conocido son narquitos. Y más bien tiene que ver con la observación del lugar, ¿no? Siempre digo un poco en broma, un poco en serio, que yo hice mi investigación de campo en los bares de Ciudad Juárez.
Ya continuamos. Muchos de esos bares ya han cerrado porque cuando pensábamos, los que estábamos allá en ese entonces, que las cosas no podían empeorar, pues estábamos diciendo una tontería porque ha empeorado muchísimo, ¿no? Y quisiera no haber anticipado lo que está sucediendo, ¿no? Espero ahora hablar de cosas más, espero ser más optimista en lo siguiente que escriba y que efectivamente eso es uno de los temas, ¿no? Pero por supuesto, digo, yo siempre he dicho que para mí el tema principal aquí es la relación entre el arte y el poder, ¿no? Y cómo uno se posiciona frente al poder. Y una cosa en la que insisto es que los narcos no están inventando nada, que la locura del poder es algo que ha existido siempre, y para mí este era un modelo, digamos, útil, porque los narcos, tal como sucedía con muchas monarquías, no tienen a nadie a quien rendirle cuentas. Y tienen muy fácil el camino de la locura porque no tienen nadie que les conteste, no tienen nadie que esté objetando sus decisiones, y tal como sucedía con muchos monarcas, se rodean de un aura de invencibilidad y de una aura mística que los va distanciando de su cualidad humana. Entonces, por supuesto, esto tiene que ver con la mezquindad de los poderosos, y también, creo yo, con la fragilidad que tienen los poderosos a pesar de sí mismos, con el descubrimiento que ellos eventualmente tendrán que hacer de su condición de seres mortales y que están errando constantemente.